Shalom familia, bienvenidos a este estudio semanal de Torah en corto y hoy exploraremos la parashá Saf, obediencia, consagración y el sacrificio perfecto. Vamos allá. Saf significa ordena o manda y abarca desde Levítico capítulo 6, versículo 8 hasta el capítulo 8, versículo 36. En esta sección, este nombre proviene directamente de las primeras palabras que Yahweh dirige a Moisés en Levítico 6:9. Ordénale a Aarón y a sus hijos. Aquí, el Eterno instruye a Moisés acerca de los deberes de los sacerdotes en relación a los sacrificios y establece la consagración de Aarón y sus hijos para el servicio en el tabernáculo. Mientras que la parashá anterior describe los tipos de sacrificio que el pueblo debía ofrecer, Saf se enfoca en cómo los sacerdotes debían administrarlos. Aquí se destaca la importancia de la obediencia, la santidad y el fuego continuo en el altar. Todo este sistema sacerdotal señala proféticamente a nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías, quien cumple perfectamente el sacerdocio y el sacrificio. Los apóstoles enseñan que a través de él los creyentes ahora viven como sacrificio vivo y como un pueblo consagrado al servicio de Dios. Y en Levítico capítulo 6, desde el versículo 8 al 13, tenemos entonces el fuego continuo del altar. Dios ordena que el fuego del altar nunca debía apagarse. Los sacerdotes debían alimentarlo constantemente con leña y mantenerlo ardiendo día y noche. El fuego representa la presencia continua de Dios y la adoración constante del pueblo. El sacrificio debía mantenerse delante del Señor sin interrupción. Este principio apunta a una vida espiritual continua. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, exhorta a los creyentes a presentar su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es el punto racional. El fuego del altar simboliza una vida de adoración constante. No se trata de un momento ocasional, sino de una entrega permanente. Levítico capítulo 6, de los versículos 14 hasta el capítulo 7, versículo 10, tenemos las instrucciones para las ofrendas. Aquí detallan las instrucciones para las ofrendas vegetales, estableciendo cómo debían ser presentadas por los sacerdotes. Parte de esta ofrenda era consumida en el altar y otra parte era comida por los sacerdotes en el lugar santo. Esto refleja la comunión de Dios y la provisión divina para quienes servían en el santuario. Este principio se refleja en el nuevo pacto cuando el apóstol Pablo enseña que quienes sirven en la obra del Señor participan del fruto del ministerio. Más profundamente, estas ofrendas apuntan a la vida del Mesías, completamente dedicada al Padre. En Levítico capítulo 7, entre los versos 11 y 21, tenemos la santidad de las ofrendas. La ofrenda de paz representaba gratitud, comunión y restauración con Dios. Sin embargo, debía ser consumida en pureza y dentro del tiempo establecido. Esto enseña que la comunión con Dios no podía tomarse a la ligera. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, entre los versículos 16 y 17, el apóstol Pablo enseña que la comunión con el Mesías también implica santidad y discernimiento. La relación con Dios requiere reverencia y obediencia. En esa misma línea de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, de los versículos 14 a 23, el apóstol Pablo advierte a los creyentes que huyan de la idolatría, recordando que no se puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos. Esta enseñanza conecta con el principio de pureza en las ofrendas descritas en la parashá. Levítico capítulo 8, versículos 1 al 36. Moisés consagra a Aarón y sus hijos para el sacerdocio mediante lavamiento, vestiduras, unción con aceite y sacrificio. La sangre del sacrificio se coloca en la oreja, el pulgar y el dedo del pie, simbolizando una vida completamente dedicada a escuchar, a actuar y a caminar en obediencia. Este proceso de consagración anticipa la obra del Mesías y el llamado del pueblo de Dios. El nuevo pacto enseña que los creyentes han sido apartados para servir al Señor como pueblo santo. En Jeremías capítulo 7, versículo 21 al 34, tenemos que el profeta Jeremías
reprende al pueblo porque ofrecía sacrificio mientras vivía en desobediencia. Yahweh es muy claro y duro. Añadan sus holocaustos a sus sacrificios y coman la carne, porque yo no hablé con sus padres acerca de holocaustos y sacrificios, sino esto les mandé: escuchad mi voz y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. El problema no eran las ofrendas, era el corazón desobediente. Por eso viene el juicio. El primer libro de Samuel, capítulo 15, de los versos 22 y 23, Samuel reprende a Saúl diciéndole que a Yahweh le importa más la obediencia que los sacrificios y que la desobediencia es como pecado de adivinación e idolatría. Yeshua enseña algo similar. Mateo capítulo 9, verso 13 dice: misericordia quiero y no sacrificio. Dios revela que lo que realmente desea es obediencia y un corazón sincero. En Marcos capítulo 12, entre los versos 28 al 34, Yeshua declara que amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. La obediencia y el amor son el verdadero fundamento de la adoración. Los apóstoles enseñan que el sistema sacerdotal encuentra su cumplimiento en el Mesías y en el llamado del pueblo de Dios. La vida del creyente ahora es una ofrenda espiritual. La carta a los Hebreos, capítulo 13, de los versículos 15 y 16, se declara que ofrecemos continuamente sacrificios de alabanza a Dios. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, de los versos 1 y 2, vuelve a enfatizar que la vida misma debe convertirse en una ofrenda viva delante del Señor. La parashá Saf nos enseña que la adoración verdadera requiere obediencia, santidad y dedicación constante. El fuego del altar debía mantenerse encendido constantemente, recordando que la relación con Dios no es ocasional, sino permanente. Los sacrificios del tabernáculo señalaban hacia una realidad mayor que se cumple en Yeshua, el Mesías, el sacrificio perfecto y el sumo sacerdote eterno. Los apóstoles enseñan que ahora el altar está en el corazón del creyente, donde el fuego de la fe, la obediencia y la adoración deben permanecer encendidos. Así, Saf no solo describe instrucciones antiguas para los sacerdotes, sino que revela el llamado eterno al pueblo de Dios. Viven consagrados, ofreciendo continuamente nuestras vidas como sacrificio agradable al Señor. Si este estudio te bendijo, dale like, suscríbete y comparte. La próxima para allá es Shemini, Baruch Hashem, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías, sea con ustedes. Amén.